el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos y el día de hoy nos toca revisar del versículo 23 al versículo 28. Vamos a estar ahí en Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Todos juntos ahí busca en tu Biblia y vamos a leer juntos este pasaje, el cual nos va a enseñar algo nuevo del Señor Jesucristo. Alguna nueva revelación de Cristo va a venir sobre nuestro corazón y va a hacer que rompamos los límites que actualmente tenemos en la vida de fe. Vamos a leer todos juntos. Dice el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí continuamos un conflicto que comenzó en el pasaje anterior. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de este conflicto que comienza después de la cena a la que Jesús es invitado por Mateo, y que los fariseos miran con recelo que Jesús se junte con los pecadores. Ahí ya hay un primer conflicto con los fariseos. Luego los fariseos reclaman a los discípulos de que no guardaron el día de reposo. Ahí continúa el conflicto y ahora el conflicto es aún mayor, se hace más grande porque descubren a Jesús con sus discípulos arrancando espigas en el día de reposo. El hecho de arrancar espigas era algo totalmente permitido por la ley. Incluso la ley de Moisés decía que cualquiera en un campo de trigo podía arrancar espigas, no importando quién fuera el dueño, siempre que no metiera la hoz en el campo, le era permitido arrancar espigas. De igual manera, cuando entraba una vid, también podía sacar uvas, mientras no las guardara en un recipiente, era totalmente lícito tomar las uvas y comerlas. Por tanto, Jesús arranca espigas el día de reposo junto con sus discípulos, pero lo que los fariseos ven es que él está trabajando un día de reposo. Y ellos eran totalmente celosos con este día de reposo. Este conflicto del día de reposo lo vamos a tener ahora y en el pasaje que sigue a este, con la sanidad del hombre de la mano seca. Así que el próximo domingo vamos a continuar y vamos a ver ahí el centro, el foco de lo que el día de reposo significa. Ahora se abre este conflicto con los fariseos y vemos que comienza este conflicto cuando los fariseos van y reclaman y les dicen: oye, tu maestro, ¿cómo se les ocurre quebrantar de esta manera el día de reposo? Entonces hay dos porciones. En una Jesús les dice, ya aparece ahí esa expresión en el verso 25, Jesús les dijo, y luego más adelante en el versículo 27 dice: también les dijo. Entonces vamos a ver las primeras palabras de Jesús y luego las palabras que Jesús añade, ya, porque enseñan cosas distintas. En la primera oportunidad, cuando dice: y Jesús les dijo en el verso 25, Jesús les recuerda una historia que para los fariseos es una historia muy conocida, que encontramos ahí en Primera de Samuel capítulo 21, que es una situación donde David va huyendo de Saúl y entra a una ciudad llamada Nob, donde está el sumo sacerdote. David es conocido ya en todo Israel por las guerras que ha ganado junto con Saúl, y él le pide al sumo sacerdote que le dé alimento porque hace mucho tiempo que no comían. Y el sumo sacerdote les dice: saben, no tengo nada excepto los panes de la proposición que se acababan de sacar porque se habían puesto los panes nuevos. Todos los días se cambiaban los panes de la proposición de la mesa de los panes. Entonces el sumo sacerdote le dice: esto es lo que tengo disponible y esto te puedo dar. Y después de comprobar si es que estaban en condiciones de tomar ese pan, el sumo sacerdote se los da, paga
muy caro el sumo sacerdote por haberle dado esos panes. Luego Saúl viene y los elimina a todos por haber ayudado a David. Sin embargo, David toma de estos panes y no es con culpa ante Dios. David es el ungido de Dios, aquel que Dios había ungido ya como rey por medio de Samuel mucho tiempo antes. Entonces Jesús se compara con David en esta condición y nos está mostrando una realidad gloriosa. Jesús se está presentando como el antitipo de David, se está presentando como aquel que es la realidad de algo que David anunció con su propia vida. Esto es glorioso. David es la figura de un rey eterno. David, dentro de las figuras del Antiguo Testamento, es la figura más destacada junto con Moisés. Moisés es el profeta escatológico, es aquel que se dice que va a venir un profeta como Moisés y que a él debemos oír. David se constituye el rey escatológico, el rey que anuncia a un rey eterno, a un rey cuyo reino no tendría límite, a un rey sobrenatural y soberano. El rey David es aquel que dice, si ustedes recuerdan, él dice: no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de que el propio cuerpo del rey David no se iba a desintegrar. Y el apóstol Pedro, si ustedes se recuerdan, la primera predicación de Pedro ahí en el aposento alto, Pedro habla acerca de este versículo y dice: David dijo, no dejarás mi alma en el Seol ni dejarás que tu santo vea corrupción. Sin embargo, la tumba de David está aquí junto a nosotros. David murió. Sin embargo, David, siendo profeta, anunció, habló en la posición de aquel cuyo cuerpo no vio corrupción, aquel cuyo cuerpo fue sepultado. Sin embargo, a los 3 días se levanta de entre los muertos y se levanta del Seol resucitando al tercer día. Por tanto, Jesús es la realidad de algo que David ya había prefigurado con su propia vida. Y David, en esta escena, en este tiempo, en esta temporada de David, cuando él huye de Saúl, está mostrando cómo iba a ser la vida del Mesías mientras el Mesías estaba en esta tierra. Saúl era aquel que estaba ungido ya por Dios. Él era el ungido que es perseguido por Saúl. La historia de David es la historia del ungido de Dios perseguido por la autoridad política. La misma condición en la que se encuentra Jesús en ese momento. Jesús es aquel que Dios ya había ungido como Rey eterno, aquel que Dios ya había ungido para venir y liberar al ser humano de su condición de pecado y su condición de muerte. Sin embargo, Jesús andaba arrancando, Jesús andaba siendo perseguido por la autoridad política de ese tiempo, que eran precisamente los fariseos, eran los que gobernaban, por decirlo así, sobre el pueblo de Israel, y ellos perseguían a Jesús de la misma manera en que Saúl perseguía a David en ese tiempo. Jesús le está tratando de abrir los ojos a los fariseos que vean el paralelismo de cómo David está cumpliendo en su propia vida el anuncio de Cristo. Entonces David, cuando viene a Nob, se alimenta ahí de los panes de la proposición. Y luego, si ustedes siguen el relato de primera de Samuel 21, no tenemos el tiempo ahora en la mañana para hacerlo, David se va de ese lugar y luego se va a Gat, a otra ciudad, la ciudad contigua, donde el rey de Gat reconoce a David, porque David era muy famoso. Se decía que David había matado a sus 10.000, Saúl a sus 1.000 y David a sus 10.000, pero en ese lugar, ahí en Gat, David se humilla. David tiene que rebajarse de su condición. Incluso David, para que no le presten atención y para pasar desapercibido, se hace loco en esa ciudad. Dice que deja correr la baba por su barba, que se hace loco. Empieza a actuar como alguien, como un demente, para que el rey no le preste atención. Y en ese lugar él se humilla, se vuelve como alguien, digamos, que no es digno de que le presten atención, para pasar desapercibido, porque está siendo perseguido por Saúl. Luego de ese lugar tiene que huir, tiene que arrancarse y va y termina en la cueva, en una cueva llamada Cueva de Adulam, donde el rey David se junta. Fíjense con quiénes se junta en ese lugar: con los afligidos, con los endeudados y con todos los que estaban en amargura de espíritu. David, huyendo del rey Saúl, pasa de ciudad en ciudad
y termina en la cueva de Adulam, donde se unen a él la peor calaña de gente, se juntan a él endeudados, se juntan a él afligidos y los que estaban en amargura de espíritu. Era precisamente lo que a Jesús le estaba ocurriendo. Jesús vino con las buenas nuevas de salvación. Ahora no podía entrar en las ciudades abiertamente, tenía que salir, andar como escondido, siendo perseguido por los fariseos, y los que se juntaban a él precisamente eran los endeudados, los afligidos y los que estaban en amargura de espíritu. Recuerden que hasta ese entonces había llegado el evangelio solamente a aquellas personas que no lo merecían según la ley. Llegó a aquel paralítico, llegó a aquel endemoniado de la sinagoga, llegó al recaudador de impuestos, a un paralítico que fue descolgado por el techo de la casa. Entonces Jesús estaba cumpliendo en su vida y en su ministerio algo que David ya había anunciado que iba a ocurrir. Y Jesús le estaba abriendo los ojos a los fariseos, le estaba dando una pista de quién era él. Sin embargo, los fariseos, totalmente ciegos a quién tenían delante, ciegos para ver realmente la importancia de este que se hacía llamar Hijo de Dios. Ellos lo veían como una blasfemia, ellos se rasgaban las vestiduras y querían llevarlo a la muerte por el pecado, por el gran pecado de blasfemia. Entonces, los fariseos atacando a Cristo por no conocer quién era en realidad Jesús. Él era el Rey eterno que David anunciaba. Él era el profeta que Moisés anunciaba. Él era la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente que Adán anunciaba. Él era el templo encarnado. Él era el tabernáculo siendo hombre. Él era el más importante en toda la creación. El apóstol Pablo en Colosenses nos va a decir: por Él, para Él y por medio de Él se hicieron todas las cosas. Por Él es el más importante dentro de toda la creación. Y esa es la principal enseñanza que este pasaje nos deja. Luego, más adelante, ahí en el verso 27 dice: también Jesús les dijo, y remata el pasaje diciéndoles, además, ¿saben qué? Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy Señor aún del día de reposo. Dando Jesús, ya diciéndoles directamente, primero se los anunció, mostrándoles esta escena conocida para ellos del rey David, y ahora se los anuncia directamente. ¿Y saben qué más? Yo soy el Señor aún del día de reposo. O sea, yo soy por quien fue hecho el día de reposo. Yo soy la realidad del día de reposo. Yo soy el cumplimiento de ese día que Dios anunció en la misma creación. Jesús es la realidad del día de reposo, el más importante dentro de toda la creación. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos, mostrando la importancia de quién es Él. Jesús es Señor del día de reposo. Fíjate que imagínate que tú vas a una casa, digamos, y hay un letrero en la puerta de la casa, y ese letrero dice prohibido entrar. Lógicamente tú miras el letrero que lo puso el dueño de la propiedad y sabes que tú no puedes llegar a ingresar porque hay un mandamiento que te lo prohíbe. Pero ¿qué ocurre si el dueño de casa, aquel mismo que puso el letrero, abre la puerta, te reconoce, te acepta, te abraza y te dice: ven, entra a mi hogar? Y tú entras junto con él. Si eso ocurre, si tú entras junto con el dueño de casa, no estás quebrantando el mandamiento. O sea, ¿quién tiene más autoridad? ¿Aquel que puso la prohibición o la prohibición misma, o aquel que hizo esa prohibición? El cartel tiene más propiedad que aquel mismo que lo pintó y que lo puso ahí en la puerta. No, Jesús está diciendo: pónganse en su lugar. Aquí hay alguien mayor que el día de reposo. Aquí hay alguien que es la esencia del mismo día de reposo. Aquí está el Señor. Y es lo que los fariseos nunca lograron captar en sus mentes. Ellos despreciaron a Jesús, le dieron un valor más bajo. Y mucha gente ahora en el mundo considera a Jesús como un buen maestro, pero lo rebaja solo a un nivel de maestro. Piensan que Jesús es un buen
alguien bueno moralmente, alguien digno de imitar, y lo rebajan a la condición solo de un modelo. Pero Jesús es mucho más que un modelo moral a imitar. Jesús es mucho más que un maestro. Jesús es mucho más que un guía. Jesús es la razón de la creación. Es por quien Dios hizo los cielos y la tierra. Jesús es la razón de por qué nosotros estamos vivos, la razón de toda la creación. Jesús es lo más importante dentro y fuera de esta creación. Él es el Rey de todos los cielos. Cuán grande es el nombre de Jesús. Cuán grande es el Hijo de Dios que vino como uno de nosotros. Vino sin apariencia de gloria, ¿verdad? Ya lo profetizaba Isaías diciendo: vendrá sin parecer, sin hermosura, como raíz de tierra seca, ¿verdad? Nadie va a considerar que es alguien importante. Sin embargo, Él es el Hijo del Dios viviente, aquel que creó los cielos y la tierra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Jesús es el ser más importante dentro y fuera de la creación, quien tiene toda autoridad, quien nada puede resistirse ante Él. Y este ser, que es el mayor de todos, fue el que te liberó. Este ser que es el mayor de todos fue el que te dio la salvación, fue el que murió por ti, el que fue a la cruz para sufrir lo que tú tenías que sufrir y darte libertad eterna. Por eso nuestra salvación descansa en un hecho glorioso y firme, que no nos liberó cualquiera. Si nos hubiera liberado un ángel, si nos hubiera liberado un ser humano cualquiera, tendríamos dudas de nuestra salvación. Estaríamos dudando, quizá si esto se puede revertir, quizá en el último momento Dios podría cambiar de opinión, pero no fue cualquiera quien nos liberó, fue aquel más grande que el cielo y que la tierra. Por eso en Juan 8:36 Jesús va a decir: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, el Hijo te liberó. No te liberó una religión, no te liberó un pastor humano, no te liberó ningún mediador, ni humano ni angelical. Te liberó el propio Hijo de Dios. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, hoy puedes proclamar con plena libertad: soy libre porque Cristo me hizo libre. Soy libre porque conozco a Jesús. Conozco que su palabra no puede ser contradecida por nadie, y que si Él dijo que yo era perfecto en santidad por la obra de Él, que yo soy salvado, redimido, que yo he sido constituido hijo de Dios por mi fe, entonces nadie puede contrarrestar esa palabra. Entonces, si Él ya me salvó y me concedió su gracia, no hay nadie que tenga el poder para condenar. Por eso Pablo va a decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están con Él pueden ser condenados por multitud de fariseos, pero con Él está el Señor. Los fariseos querían impedir que los discípulos comieran de los granos que estaban sacando ahí. La ley quería impedir que ellos tomaran de ese alimento, pero Jesús estaba con ellos. Y si Jesús estaba con ellos, nada les impediría comer. Amado, nadie te puede impedir venir a Cristo. Nadie te puede impedir beber de su salvación abundantemente. Nadie te puede impedir tomar de su gracia sin límite. Es algo que hoy puedes hacer. Deja de condenarte, deja de tener pensamientos condenatorios. Si hiciste algo en el pasado, si algo te hicieron en el pasado, todo eso debes soltarlo, porque aquel que te liberó es mayor que todos, porque no hay nadie que se pueda comparar a Él. Fíjate, otro texto dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa pregunta tienes que hacértela esta mañana. Si Dios es por mí, si Dios vino y entregó su vida por mí, entonces ¿quién podría ahora oponerse? ¿Quién podría ahora condenarte? ¿Quién podría ahora ir en contra de que eres un hijo de Dios? Tienes toda la gracia, toda la bendición sobre tu alma. Ningún arma, Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá,
dijo Jehová. Fíjate, ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, no hay nada que tu enemigo pueda hacer para destruirte. Tú ya te volviste inmortal por el Evangelio. Tú moriste juntamente con Cristo por la fe. Por tanto, ahora solo te queda reposar en su gracia, en su amor, descubrirlo cada día más, saciarte de su bendición y dar a conocer, publicar las maravillas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, los años que te quedan de vida, que pueden ser pocos o muchos, ya, ¿verdad? Ya nuestra vida en esta tierra ya se vuelve de menor importancia. Ya hemos ganado el mayor premio que podíamos ganar en este mundo. Ya hemos contemplado al Hijo de Dios, ya hemos comido su carne y bebido su sangre. Ya hemos obtenido la vida eterna. Solo nos resta los años que nos quedan darlo a conocer, publicar sus maravillas, anunciar con toda la fuerza de nuestro corazón que Él es lo más grande en todo el universo. Él es el Señor aún del día de reposo. Él es el Señor de tu alma, el Señor de tu vida, y Él quiere que tengas seguridad esta mañana de que estás en la mano de Dios y que la mano del Padre mayor que todas es y nadie te podrá arrebatar de su mano. Mantente firme mirando a este poderoso gigante, mirando a aquel que no duerme, aquel que no reposa. Aquí hay una revelación gloriosa. Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No fue hecho por causa de Dios. No era Dios que necesitaba reposar, no era Dios que necesitaba descansar, era por nosotros. Anunciaba el día de tu salvación, anunciaba el día en que tú entrarías en Cristo y hallarías la vida eterna. Por tanto, amado, esta mañana, alégrate en Él, vence por esa fe toda circunstancia. Si estás luchando con pensamientos de depresión, de ansiedad, si estás luchando en tu vida, en cualquier lucha que tengas, tú puedes vencer por la fe, tú puedes prevalecer por la fe. Solo declara que el que te liberó, que el que te salvó, el que está contigo, el que está en ti, mayor que todos es, que nadie puede contra él, ¿verdad? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque el mayor de todos me hace vivir confiado. Él reina, Él fue y subió por sobre todos los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Todo está bajo sus pies. Cualquier problema, todo nombre que se nombra está bajo el control de Cristo. Por tanto, si tu problema tiene un nombre, si tu enfermedad tiene un nombre, si tu conflicto, cualquiera que sea esta mañana, tiene un nombre, está bajo la autoridad de Cristo. El que te salvó tiene dominio, tiene control sobre él y puedes estar confiado. Así que confía en Cristo esta mañana y por la fe prevalece, por la fe vence, venzamos por la fe y tengamos victoria, porque esta fe no está puesta en una invención humana, esta fe no está puesta en lo que nosotros pensamos, en nuestra propia consideración, sino en el ser real del Hijo de Dios, en aquel Dios que se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue visto por los ángeles, fue creído en el mundo, fue anunciado a tu alma. Tú creíste en Él y recibiste la vida abundante. Así que vamos a hacer una oración esta mañana, una oración que rompa con todo aquello que está afectando tu fe, con todo aquello con lo cual estás luchando, para que tengas victoria. Para, dice el Señor, detente y ve la salvación que yo voy a hacer por el poder del cielo. Así que vamos a hacer una oración esta mañana que venga a quebrantar todo aquello que está impidiendo que te acerques a Cristo, todo aquello que está quitando tus ojos del señorío de Jesús, que está menguando tu fe esta mañana, todo aquello que te está hundiendo puede ser quebrantado, todo yugo de esclavitud puede ser podrido en un segundo cuando la unción del Santo, cuando la bendición de Dios